En todo esto vimos que a Adán, ¿qué es lo primero que se le ocurre? Le pongo el nombre a la mujer. La mujer es propiedad mía. Dios no se lo dijo, Él lo hizo porque por las consecuencias del pecado. Ya está en el hueso de mi hueso, es propiedad mía, yo le pongo el nombre. Y en el capítulo 4 dice que el hombre conoce a Eva. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Que el hombre no tuvo relación sexual con Eva hasta después del pecado. Porque el sexo es pecado, no, el sexo era bendición. Crea, multiplica la tierra. Pero como todo, después del pecado, todo lo que era santo después del pecado, se ensució. Y vemos que, porque a esto nos parece que es muy largo, pero aparentemente dicen los místicos, los teólogos que todo esto ocurrió en el séptimo día. Un día que iba a ser santo, el hombre lo convirtió en una maldición. Y vemos que en este contexto que ya no es de santidad, por eso, recuérdense, lo dijimos la semana pasada, que Jesús llama a María continuamente, no la llama madre, la llama mujer. Y vimos que mujer en la Biblia de ustedes está con M mayúscula. María es la mujer, es Eva antes del pecado. ¿Cómo era Eva antes del pecado? Virgen y llena de gracia. María es lo que Eva debió de haber sido. Y vemos que en este contexto de pecado nace el primero de la creación. No el problema, el primero de la creación, el primer fruto de la creación, el primer hombre que nace sobre la tierra. ¿Quién es? Caín. Y una cosa que debió haber sido de una tremenda bendición, nació, la bendición de Dios nace en medio de todo este tormento. Porque todo pecado tiene consecuencias. Y la consecuencia de Adán y Eva se va a transferir a sus hijos. Este hombre que había nacido lleno de gracia, nace lleno de maldad. Esa es la primera consecuencia del pecado. Y Caín, el mayor de los hijos de Adán y Eva, el primer hombre nacido de toda la creación. ¿Qué es lo que quiere? La palabra Caín quiere decir el que forja su propia lanza. El que forja, el que hace su propia. Ya vemos que ya desde que nace con un nombre agresivo. Y nace el segundo hijo, Abel, que en hebreo significa hijo. Abel quiere decir hijo, sencillamente quiere decir. Y vemos que en este contexto nos dice que fue Abel, en el versículo 2, fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador. Pasó algún tiempo y Caín hizo a Yahvé una ofrenda de los frutos del suelo. También Abel hizo una ofrenda de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Yahvé miró propicio a Abel y su ofrenda, mas no miró propicio a Caín y su ofrenda. Por lo cual se irritó Caín en una gran manera y se abatió su rostro. Aquí viene el gran mensaje que la Biblia nos da. Fíjate que todo esto no es una historia aparte, todo esto viene encajado en todo lo que hemos hablado. Todo lo que era bueno y mejor empieza malo, mal, y remar y peor. Aquí comienza toda la historia. Y hay una cosa muy, muy curiosa. Acuérdense, esto está escrito ¿para qué mentalidad? Para la mentalidad hebrea. Esto hay que leerlo con mentalidad. Es un mensaje revelado con mentalidad hebrea. Y dice que llegó el momento de hacer sacrificio. ¿Y qué? ¿Qué ofreció Caín? Frutos de la tierra. ¿Y qué ofreció Abel? La primicia de su ganado. Desde el punto de vista judío quiere decir esto que a nosotros no nos parece extraño, quiere decir primicia de su ganado. Quiere decir que Abel ofreció lo mejor, lo primero que él tenía, y Caín ofreció cualquier cosa. Primicia, no ofreció cualquier animal. Primicia, ¿qué cosa quiere decir la primicia? Lo primero que a él le nació. Dijo, esto pertenece a Dios. ¿Y qué cosa quiere decir ofrecer lo primero que nace en Israel? Quiere decir, yo estoy dando lo primero que tengo porque yo sé que el resto me lo vas a dar tú. Y eso es lo que pasa cuando tú no tienes dinero y están pidiendo dinero para yo no sé qué hora. Tú dices, la verdad que no tengo nada, pero estos $100 que tengo los voy a dar. ¿Qué es lo que quiere decir? Tú estás dando esos $100 con la seguridad que el resto te lo va a dar el Señor a ti. Eso es primicia. Si tú das después que tienes la alcancía llena, esa seguridad tuya, no es seguridad de Dios. Por eso en Israel se hacía sacrificio de primicia. Y Caín, según la mentalidad judía, tenía que haber dado la primicia. ¿Qué ofreció?
fruto. Entonces, Dios que mira el corazón, no que miró el sacrificio, miró el corazón con que la persona estaba dándole. Si tenía toda su confianza puesta en Él, o si tenía toda su confianza puesta en sí mismo. Y desde aquí comienzan ya los dos tipos de personas de la creación. Hasta aquí sí se divide toda la creación, y vamos a ver que después, más adelante, nos va a dar una genealogía de Caín y una genealogía de Abel. Aquí se divide. ¿Qué dos tipos de personas? Las personas que confían que su futuro está en manos de Dios, y los que confían, esto lo resuelvo yo, y yo soy el que tengo que resolver todos los asuntos sin contar con nadie. Esa es la actitud de Abel y la actitud de Caín. La actitud de Abel, ¿qué va a dar en tu vida? Bendición. La actitud de Caín, ¿qué es lo que va a dar en tu vida? Sufrimiento y muerte. La razón de este favor divino también lo explica la tradición talmúdica, que es lo que acabo de decir. La tradición del Talmud judío, que es un poco la explicación de la Escritura, dice que lo que Dios mira es la generosidad del corazón de Abel. No que es como la gente que lee esto con los ojos y dice, pero entonces Dios es injusto, porque aceptó lo de uno y rechazó lo del otro. Dios acepta no el acto externo, sino lo que origina ese acto. Por eso que Jesús más tarde lo va a decir en las trompetas del templo. La trompeta del templo, que es como una trompeta donde se echaba las ofrendas, que cuántos ricos pasaban y echaban dinero. ¿Y en qué se fijó Jesús? En la que dio lo más pequeño que había. ¿Y por qué no se fijó en lo que daban los ricos? Porque muchos ricos daban lo que les sobraban, y aquella mujer dio lo poco que tenía. Eso es lo que Dios bendice. Dios no bendice la cantidad que tú das, sino Él mira. Si das mucho y puedes dar más, Dios no te bendice. Y si das poco, das todo lo que tienes, Dios te... Como siempre decíamos, señor Román, él decía, yo prefiero que me den $1 con fe para la ermita que $1.000.000 sin fe. Como el señor Román decía, lo que santifica y se fructifica es el $1 que dan con fe. Decía, si tú no tienes fe, no me interesa que me des $100.000 para la ermita, que no lo quiero, porque ese dinero se va a ir en arena. Y eso es lo que nos va un poco diciendo esta historia de Adán y Eva en este ofrecimiento. Va un poco en Hebreos 11:4, San Pablo va a decir que lo que sostiene a Abel y lo que Dios bendice en Abel es la fe de Abel. ¿Y qué es lo que Dios rechaza en Caín? La falta de esa misma fe. Juan, el evangelista San Juan, en el capítulo 1, versículo 3, capítulo 3, versículo 12, lo dice también que Abel era justo y Caín era una persona totalmente injusta. Todas esas personas que más tarde vamos a ver que en toda la historia de Israel se repite. ¿Se recuerdan dos hermanos parecidos? ¿Se recuerdan? Sí. Esaú y Jacob. Son estereotipos de lo que es lo que representan dos tipos de personas que sí existen desde el primer día de la creación y que va a asistir hasta el fin del mundo. Una clase de hombre que se acoge al sacrificio indicado, y la otra que quiere depender de su propio mérito. Y eso lo vemos hoy en día, las personas que aceptan el sacrificio de Cristo y dicen, yo me acojo al sacrificio de Cristo. Y hay personas que dicen, a mí qué me importa Cristo, yo tengo lo que yo puedo trabajar y lo que yo puedo ganar. E inclusive mucha gente que puede ser muy piadosos y muy cristianos, muy católicos, y piensan que todas las cosas que tienen las tienen por su propio mérito y quieren exhibir esos méritos. Sigue diciendo la palabra de Dios. Y mira esto que interesante, porque hasta ahora no hemos visto a Adán y Eva bravos, lo hemos visto un poco como esa mujer que tú me diste, pero dice, vemos aquí en el versículo, y estas palabras son las que hablan, dice que el rostro de Caín, dice, el cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro. A partir de ahí, la alegría de Caín cuando vio que Dios bendecía a los de Abel, en vez de él decir, ¿por qué Dios está bendiciendo lo de Abel y no bendice lo mío? Porque es una persona sensata. Dice, bueno, si Dios lo ha bendecido, déjame imitar lo que esta persona está hecho. El cainita, ¿qué es lo que hace? Se le revienta el hígado porque a otra persona le va mejor que a mí. ¿Les parece extraño lo que le estoy diciendo?
Continuamente cuánta gente me escriben, y muchos de ustedes lo piensan también porque no nos hablan de esto. Y la gente se pone, ¿y por qué a fulanito que es un sinvergüenza todo le va bien y a mí me va todo tan mal? Caín. Está envidioso de la bendición que tiene otro. Mejor averigua qué está haciendo el otro, que tú no lo estás haciendo. Nos sigue molestando la bendición de otro. Cuando la gente me dice, pero ¿por qué a los santeros y a fulanitos le va mal? Le digo, el día que tú dejes de fijarte en que los demás, en lo que tienen los demás, para fijarte en lo que tú le das a Dios, las cosas en tu vida van a cambiar. Pero siempre estamos mirando lo que tienen los otros y envidiando cosas. Si de antemano tú piensas que el dinero da mucha bendición, es porque tú no conoces muchas casas en Cocoplón y en otros lugares por ahí. Conócelas. Casas de millones de dólares para que tú sepas lo que hay adentro. Que lo mismo puede estar en un apartamento de la Pequeña Habana, porque eso no es exclusivo. Pero es que nunca nadie envidia un apartamento de plan 8 de la Pequeña Habana, para no decir Jayalía que después me traguen al final. ¿Qué es lo que envidiamos? Mira, ¿por qué fulanito? Una de las personas que más dinero tenía en América Latina, ¿quién era? Pablo Escobar Gaviria. ¿Tú quieres tener ese dinero? Yo no lo quiero tener. ¿Tú quieres el dinero de Michael Jackson? Entonces, hermano, siempre estamos envidiando bendiciones externas. Casi nadie envidia a Sor María de Jesús crucificado. Y dice, mira todas las virtudes que tenía esa mujer. Estamos continuamente, ya ustedes saben cómo se llama esa actitud. ¿Cómo se llama esa actitud? Cainita. Los que cuentan lo que Dios le dio al otro y que me falta a mí, y los que cuentan la bendición que Dios me está dando. Y fíjate que interesante, ese mirar, y a este lo bendijeron y a mí no, que dice que abatió el rostro de Caín. O sea, la cara de él se transformó, dice que se irritó. ¿Cuántas personas pasan la vida entera irritados porque creen que Dios no le ha bendecido lo suficiente? Y producto de la irritación que tienen, no se dan cuenta de lo que Dios le ha dado. Mucha gente le dice a la gente cuando tiene este problema, tú tienes ese problema, a una lista y pum, las cosas buenas que Dios te ha dado y las cosas malas. Tú ves que las cosas buenas son más que las malas. Y eso es muy interesante. Primera vez que en la creación la gente se pone disgustada, que el rostro porque hermano, créeme, la cara, como dicen la gente por ahí, es el rostro del alma. Tú te das cuenta enseguida lo que una persona tiene a través de la expresión, sobre todo cuando tienes el don de discernimiento. Dice que Yahvé dijo a Caín, ¿por qué andas irritado? ¿Y por qué se ha abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrás alzarlo? Mas si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar. Caín dijo a su hermano Abel, vamos afuera. Y cuando estaba en el campo se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Pero fíjate qué interesante. Ante de todo suceda, Dios le llama la atención a Caín y le da la solución. Y esto en algún momento de nuestra vida nosotros vamos a tener que leerlo, subrayenlo. Lo que le dijo el Señor a Caín. ¿Por qué andas irritado y por qué se ha abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras el bien podrás alzarlo? Señor. Estamos en el capítulo 4, nenita, versículo 6. Versículo 6. Fíjate lo que el Señor le da la solución a Caín. ¿Estás así? Dice, ¿quieres cambiar el rostro? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Hacer bien. Obra bien. Déjate de mirar por qué al otro le fue bien y tú mira en tu vida a ver qué cosa en tu vida tú tienes que cambiar. Mas el Señor le da advertencia. Mas si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia. Le dice, ojo, si tú no estás haciendo el bien, el diablo dice está como fiera que codicia algo. Hermano, y cuando uno está en ese estado de disgusto con Dios, con lo que yo tengo, hermano, eres presa de que el diablo te esté rondando. Él sabe que eres una presa fácil porque te va a seguir diciendo, tú ves, eso es lo que tu Dios te da, míralo bien, o sea, a ti mira no te da nada, y tú cada vez, y tú sabes, ahí, de irritación, te va a llevar a premeditación, y de ahí te va a llevar a la acción y de ahí te va a llevar a la muerte.
Porque producto de todo esto ocurre la primera muerte que en toda la creación. En vez de Caín aceptar esta reconvención de Dios y decir, tengo que mirarme a ver qué es lo que me está pasando a mí. ¿Tú sabes de quién pensaba Caín que era toda la culpa de lo que le estaba pasando? De Abel. La culpa la tiene Abel. Hermano, eso nos sigue pasando a todos nosotros. Yo no soy yo, es que fulanito me está haciendo la vida de esta. Ni fulanita ni fulanito. Eres tú. Eres tú, tienes que meterte dentro y decir, ¿qué en mi vida? ¿Por qué es lo que me tiene a mí abatido? No busquen en el marido, ni en la esposa, ni en los hijos. Busca. Muchas veces la gente que te rodea son reflejos de ti mismo. Y dice que le dijo, vamos afuera. ¿Y qué hizo? Se lanzó sobre él y lo mató. Entra por primera vez la muerte en la creación. Vemos cómo esto ha ido de mal en peor. Y si fuéramos un poco a ver hipotéticamente a Adán y Eva, podríamos decir que a lo mejor Caín y Abel también, aunque la culpa de Caín es personal, pero también es posible que sean también culpa de ellos dos. Sí, estamos hablando hipotéticamente. A lo mejor se pasaban toda la vida Adán y Eva delante de los hijos, diciéndole a Adán a Eva, por culpa tuya perdimos la gracia, y que Adán diciéndole que no culpa mía, tú fuiste la que hablaste, la culpa es tuya, y mira ahora estos muchachos cómo nacieron, que unos son los desgraciados, lo que viene para arriba de ellos. Muchas veces la familia es quien hace al hijo o a la hija. Nadie nace malo de mano de Dios. Malos los hacemos en el camino. Y nosotros muchas veces maldecimos a los hijos en vez de bendecirlos. ¿Cómo uno maldice un hijo? Desde que uno empieza a decir, este muchacho no va a servir para nada, eres tan mentiroso como fulanito, vas a ser un borracho. Tú estás poniendo maldición en el espíritu de ese muchacho. Eso es muy común en la familia latina, que sin darnos cuenta empezamos a maldecir a los hijos. Ese espíritu que está en desarrollo, empezamos a ponerle el cuño de tú no vas a servir. Y tú eres un mal estudiante, y si sigues así nunca vas a llegar a nada. Tú estás maldiciendo a tu hijo. Y los padres no están para maldecir los hijos, los padres están para bendecir. Si tu hijo es torpe, tú no puedes decirle, tú eres un torpe. Yo estoy seguro que Dios de ti va a ser un hombre inteligente, y en el área que tú vas a encontrar, Dios va a hacer en ti maravilla. Pero hermano, yo estoy seguro que esto, hipotéticamente, que Caín a lo mejor es un producto de las discusiones de Adán con Eva. Y tenemos que tener cuidado muchas veces, porque si o no, el muchacho no entiende. El muchacho, sí, desde el vientre de la madre, espiritualmente el muchacho entiende y recibe. Y no tenemos tiempo porque tenemos que hacer el rosario, pero ¿cuántas? Y un caso que muchos, porque pasó hace muchísimos años, el ministerio estaba yo no sé, creo que aquí hay 1 o 2 personas solamente de aquella época. Nunca se nos olvida una noche que recién nos habíamos pasado de la casa donde estábamos a la iglesia. Mira, tú, hace como 20 años de eso, llegó una gente a la iglesia con una muchacha diciendo, aquí no hay un psiquiatra. Y yo les decía que hay un psiquiatra, le enseñé el sagrario, le dije, ahí está el psiquiatra. Ese es el único psiquiatra que está aquí, el único psiquiatra que sana. Trajeron el caso de esta muchacha que se había casado y ya no, eran como las 9 de la noche, ya no había qué hacer con ella, ya no había psiquiatra en Miami. Yo creo que Mildred y Rubén se acuerdan de ese caso. Y ya no había caso, la trajeron a las 9 de la noche sin saber que había grupo oración, de puro desespero. Y te lo juro que lo que trajeron entre 2 personas era un zombie. Ahí nosotros, cuando se acabó el grupo, estábamos en pañales, ni soñar. Yo creo que nosotros, como ahorita dice como tú dices, la ignorancia es atrevida. Porque ahora muchas cosas que yo oré en aquella época, ahora yo no me atrevería. Y oramos por esa muchacha. Desde que empezamos a orar, esa muchacha se cayó en el piso, se puso en estado fetal. Y el espíritu volvió con una persona que te dijo, el problema de esta muchacha viene desde el vientre de la madre. Y volvimos a orar por esa persona y ese espíritu reveló qué cosa era. Y después conocimos a la madre. Es que la madre, cuando salió en estado de ella, era una mujer muy bonita, ella no quería tenerla porque iba a arruinar su figura. Y se puso fajas para ocultar el embarazo hasta casi que tenía 8 meses. Y ella no quería querer tener esa niña. Y aunque crean que no, ella en el vientre de la madre recibió el rechazo de la madre. Y entonces cada vez que el esposo le decía, quiero tener un hijo,
ella le entraba en ese estado que se derrumbaba y se volvía como, ella no sabía de qué, claro, ella no sabía de qué, era lo que estaba grabado en el espíritu de ella que recibió de su madre. Hermano, se oró por esa muchacha en 2 o 3 veces. La muchacha salió en estado, tuvo un niño precioso que debe ser, Rubén, ¿viste? Debe tener como 18, 19 años ese muchacho, ¿verdad? Debe ser un hombre ya. Y todo el problema pero mira cómo hasta en el vientre de la madre un niño puede recibir bronca, pelea, cosas negativas. Científicamente se ha probado. Y espiritualmente más todavía. Por eso que esta historia no es más que con quien se casó Caín. Es una enseñanza, sobre todo a los padres y a los futuros padres. Hay que tener mucho cuidado con cómo uno espiritualmente engendra a los hijos, porque los hijos no es solamente engendrarlos físicamente, es también engendrarlos espiritualmente. Después si cogen su camino, pero que yo no los deforme y bendecir. Yo siempre digo, yo no creo que ningún padre se debe ir a la cama sin antes bendecir al hijo. Hijo, que Dios te... Tú sabes cuántas maldiciones reciben los muchachos día a día en el internet, en la escuela, y cuando se llegan a la casa y lo que reciben es más rechazo de los padres porque están casados, porque están bravos, porque han estado todo el día trabajando. ¿Alguien se puede sorprender de los problemas que tenemos con la juventud? Si es para que fueran peores, es para que fueran 1000 veces peores. Si a lo mejor todos nosotros nos hubiéramos criado como se están criando nuestros hijos, nuestros nietos, a lo mejor fuéramos 1000 veces más malos de lo que somos. O sea que todo esto, por eso es un llamado de la iglesia. Seguimos la semana.